Capacitación, plan de emergencias para el personal de conserjes que presta el servicio en Positiva Compañía de Seguros. El objetivo de esta capacitación es dar a conocer al personal el plan de emergencias que ha establecido la entidad para que los participantes se puedan preparar y conocer cómo actuar en caso de una emergencia. Revisemos los conceptos generales. Plan de emergencias. Es el instrumento que define políticas, objetivos, estrategias, acciones y programas mediante los cuales se deben orientar las actividades interinstitucionales para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la atención de emergencias, la rehabilitación en caso de desastre y entrena al personal para aplicar dichas técnicas. La pregunta es, ¿conocemos el plan de emergencia de nuestro lugar de trabajo? La estructura y organización del plan de emergencias de Positiva es el siguiente. Está conformado por un comité operativo de emergencia que tiene un director que es quien gerencia las emergencias, tiene a cargo una brigada que se denomina Fuerza Naranja, que a su vez tiene un líder de brigada que cuenta con un coordinador de seguridad, un coordinador de apoyo logístico interno y externo, tiene un coordinador de evacuación por pisos, un grupo de brigada de primeros auxilios, un grupo de evacuación y rescate y un grupo de control de incendio. Los brigadistas de Positiva se identifican por el chaleco que portan y están dotados de equipos de comunicación. La brigada está conformada por el jefe de brigada que cuenta con un coordinador de evacuación, un grupo contra incendio, un grupo de primeros auxilios y un grupo de evacuación y rescate. El plan de ayuda mutua es importante en los planes de emergencia. Consiste en un acuerdo entre empresas vecinas o del sector que les permite prestarse colaboración en la eventualidad de una emergencia que demande mayores recursos de los propios disponibles. Los recursos necesarios son el personal, que son las brigadas de emergencia, maquinaria y equipo, las herramientas, el transporte y los servicios. Veamos los tipos de riesgos. Tenemos los riesgos de la naturaleza, que se denominan emergencias naturales, los riesgos antrópicos generados por el hombre, que pueden generar incendios o cualquier otro tipo de emergencia, y los riesgos sociales, que están asociados con atracos, asaltos y cualquier otro tipo delincuencial. En Positiva se han identificado los siguientes riesgos que pueden generar emergencias tales como sismos, tormentas eléctricas, vendavales, lluvias torrenciales, inundaciones, maremotos o riesgos biológicos como la actual emergencia por la pandemia del COVID-19. En cuanto a los riesgos antrópicos, tenemos las siguientes emergencias que se pueden presentar: incendio, emergencia médica, accidentes de trabajo, caídas del mismo nivel, colapso estructural. En la parte ambiental tenemos derrames de sustancias químicas utilizadas principalmente en las labores de aseo, y aquí pues es importante porque está directamente relacionado con el personal de conserjes. Por lo tanto, se debe hacer un adecuado uso de las sustancias de acuerdo pues con las instrucciones y utilizando los elementos adecuados para evitar estos tipos de derrames. Y tenemos emergencias operacionales por fallas de equipos y sistemas. En cuanto a los riesgos sociales, tenemos amenazas que pueden generar emergencias como atraco, riesgo público, desórdenes civiles, manifestaciones sazonadas, amenaza de bomba y terrorismo. En esta diapositiva tenemos la priorización de amenazas y medidas de intervención. Vamos a hacer un resumen y a ver algunas que son específicas para el tema de servicios generales. Tenemos los movimientos sísmicos, para lo cual pues se hacen inspecciones periódicas de la estructura. En cuanto a la tormenta eléctrica, tormenta por vendaval, se hace un seguimiento a los comunicados del estado del tiempo. En cuanto a la pandemia actual por COVID-19, se tiene todo el tema de los protocolos de bioseguridad, aislamiento determinado por las autoridades, lavado de manos y uso de protección respiratoria. En cuanto a temas de orden público como terrorismo, amenazas, asaltos, robos, atentados, bombas, desórdenes civiles y azonadas, se tiene todo el tema de gestión de la seguridad por parte de la empresa de vigilancia y toda la parte de estudios de seguridad. En cuanto al incendio, se tiene unas inspecciones de las redes eléctricas y áreas de trabajo con procesos de generación de la amenaza.
Para las fallas en la planta física, se hace un seguimiento por parte de la administración para verificar que la construcción sea sismo resistente. En cuanto a la parte de fallas de equipos y sistemas eléctricos, se implementa plan de mantenimientos periódicos y preventivos. En cuanto a las redes eléctricas, también se tienen las inspecciones a estas redes. Tenemos una amenaza de atrapamiento en ascensores que se mitiga mediante la solicitud de mantenimientos preventivos. En cuanto al derrame de sustancias químicas utilizadas en las labores de aseo, que está directamente relacionado con conserjes, la medida de intervención que se ha definido es la capacitación al personal de servicios generales en caso de derrame, cómo eliminar los residuos, implementar el kit de derrames compuesto por paños absorbentes, bolsas y entre otros elementos. El tema en este tipo de amenaza es hacer uso adecuado de los elementos de aseo para evitar los derrames de estas sustancias, y en caso de que se presenten, hacer uso del kit que se tenga de manejo de derrames, ubicando alrededor de donde se haya generado el derrame los paños absorbentes y estos ubicarlos entre las bolsas que han sido determinadas para este manejo. Tenemos también amenazas por emisiones atmosféricas en caso de incendio, fugas o derrames de agua. Aquí también es importante el tema de servicios generales, ya que se debe informar a la administración y ubicar las llaves de corte de suministro hidráulico. Inundaciones por taponamiento de tubería. Igualmente se hacen unas inspecciones y cualquier anomalía se informa a la administración para hacerlas mantenimiento y en caso de ser necesario suspender el suministro de agua. Para el reporte de las emergencias se cuenta con el listado de los números que fundamentalmente tienen el número de emergencias, el 123 y demás números. Este listado se encuentra en las recepciones para que la recepcionista o el personal de seguridad pueda hacer el reporte de la emergencia. Aquí presentamos factores de riesgos que aceleran la presentación de una emergencia o que no permiten un adecuado desempeño durante la generación de esta emergencia. Tenemos material altamente inflamable que esté almacenado, ausencia de señalización, ausencia de salidas de emergencia o con candados, puertas que no abren hacia afuera, extintores vencidos, salidas de emergencia obstruidas, ausencia de extractores, cableado suelto o sin canaletas. Medidas de prevención para actuar correctamente en caso de una emergencia. Es importante inspeccionar con frecuencia que pasillos de acceso, salidas normales y de emergencia se encuentren libres de obstáculos. El personal de servicios generales es importante en este tema para mantener el orden y aseo y mantener las áreas de evacuación libres y despejadas. También es muy importante identificar cuáles son las rutas de evacuación y el punto de encuentro. Así, en el momento de un evento de emergencia, podemos utilizar estas rutas de forma adecuada y agilizar la salida del lugar. Verificar que elementos como estantes, muebles, lámparas y demás estén asegurados. En caso de cualquier novedad, es importante informar. Participar efectivamente y con responsabilidad en las prácticas de evacuación, lo cual contribuye en un caso de emergencia real a realizar una evacuación organizada y evitar traumatismos mayores. Tengamos en cuenta estas recomendaciones en caso de sismo. Mantener la calma y tranquilizar a otras personas que se encuentren en el lugar. Alejarse de ventanas y escaleras, de los objetos eléctricos, de los objetos colgantes y objetos que puedan caer. Si es posible, bajar tacos de energía y cerrar registros de gas. No usar el ascensor o escaleras. Se debe esperar que termine el movimiento telúrico. Si no pudiera salir, ubíquese al lado de un mueble resistente, en especial si existe riesgo de caída de objetos, ya que al caer los elementos forman un ángulo que le genera el triángulo de la vida, que en muchas ocasiones le puede salvar la vida a las personas. En caso de incendio debemos seguir las siguientes recomendaciones: guardar la calma, evaluar la situación, magnitud del incendio, sitio donde está y si puede propagarse. Dar la voz de alarma a los bomberos, brigada de emergencia, organismos de apoyo. Tratar de controlar la situación retirando a las personas del lugar y usando de forma adecuada el extintor. Si el incendio tiene a propagarse, se debe evacuar el área.
Utilizar las escaleras, nunca el ascensor, nunca quedarse encerrado, si está totalmente oscuro, apoyarse y seguir por toda la pared. En el plan de emergencias depositivas se tienen contemplados los procedimientos operativos normalizados. Veamos el procedimiento en caso de inundación. Inicia la emergencia, se comunica al director del comité operativo de emergencia, lo hace cualquier persona que identifique la emergencia. Se evalúa la emergencia, lo hace el director del comité y determina si hay necesidad de evacuar los vehículos. Si sí, da la orden a los funcionarios para que retiren los vehículos. Si no, se comunica con el cuerpo oficial de bomberos y en coordinación con el director definen el plan a seguir. Y de esta manera se da fin a la emergencia. El procedimiento operativo en caso de atraco o robo es el siguiente. Inicia la emergencia. Si los ladrones están armados, se siguen las indicaciones sin poner resistencia. Una vez se retiran, informan al presidente del comité operativo y no se mueve nada. El director del comité llama a la Policía Nacional al 123, se coloca la respectiva denuncia del hurto. Los brigadistas controlan al personal que entró en pánico. Se determina si se pueden reiniciar las labores, si no, se aplica el plan de continuidad del negocio. Si sí, el presidente del comité informa el regreso a la normalidad. Se hacen las investigaciones y se toman las acciones para retroalimentar a los interesados y así se da fin al manejo de la emergencia. Procedimiento operativo normalizado, derrame de sustancia química. Tenemos el inicio de la emergencia, se hace la identificación del área afectada. En este caso se hace la revisión de la hoja de seguridad del químico que ha sido derramado para poder aproximarse y asegurar el área. Hacer uso de los elementos de protección personal antes de llegar al área, para luego realizar la contención del producto y realizar la limpieza con los insumos adecuados. Una vez se ha utilizado el material para la contención, se hace la disposición en las bolsas de riesgo biológico, se informa al líder ambiental o al director del comité operativo de emergencia, se realiza la investigación y se toman las acciones correspondientes para evitar que esta situación se vuelva a presentar en futuras ocasiones. Y así de esta manera se da fin al manejo de la emergencia por derrame de sustancia química. Aquí tenemos una imagen de cómo se hace la contención del derrame de la sustancia química. Se hace todo el acordonamiento del área con el material que tenemos disponible y dentro de ese acordonamiento se utilizan los paños o el material absorbente que tengamos dentro del kit de derrames. Este material absorbente luego se recoge y es ubicado en las bolsas de riesgo biológico y ya son dispuestas de la manera correcta como se indique en la entidad. Veamos las fases de la evacuación. La primera fase es la detección del peligro. Tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que es reconocido por alguna persona. La segunda fase es la alarma. Tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro hasta el momento en que se toma la decisión de evacuar y se comunica a las personas que lo deben hacer. Esta decisión la toma el director de emergencias. Por lo tanto, vamos a tener dos tareas en esta sesión. Una, conocer quién es el director de emergencias y el jefe de brigada. Y la otra, cuál es el sonido de alarma en caso de evacuación. La tercera fase de la evacuación es la preparación para la salida. Es el tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona. Aquí es importante mantener la calma y el orden para la salida para evitar aglomeraciones o caídas de personas. Es importante en lo posible llevar consigo los documentos de identificación. La cuarta fase es la salida del personal, que es desde que empieza a salir la primera persona hasta cuando sale la última al lugar seguro. El lugar seguro es el punto de encuentro que ha definido la entidad cercano a las instalaciones o el edificio donde se encuentre ubicado. También es importante hacer un reconocimiento de este punto de encuentro y pues la ruta para llegar allí. Aspectos importantes en la salida en el momento de la evacuación. No corra, camine rápidamente, no se devuelva por ningún motivo, no utilice los ascensores, en caso de humo desplácese agachado. Antes de salir verifique el estado de las vías, cierre las puertas al salir, dar prioridad a las personas con mayor exposición al riesgo.
Gracias por su participación. Recuerde poner en práctica los conocimientos adquiridos.